La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue la consecuencia de varios conflictos entre las grandes potencias de ese tiempo. En ese periodo, dichas potencias extendieron sus dominios en África, Asia y América Latina, fortalecieron sus ejércitos y a la vez establecieron alianzas para mantener sus colonias y posiciones comerciales estratégicas a salvo. Esto creó un frágil equilibrio en Europa. En esa situación, solo se requería de cualquier pretexto para empezar un conflicto. Y así fue como en el año de 1914 empezó la Primera Guerra Mundial con el asesinato en Sarajevo del archiduque de Austria, Francisco Fernando, y como consecuencia, Austria-Hungría acusó al gobierno serbio de estar involucrado en el asesinato y le declaró la guerra el 28 de julio de 1914. Por las alianzas establecidas entre los países, se conformaron dos bandos unidos por sus intereses comerciales y de dominio territorial. Uno, el de los imperios centrales, integrado por Austria-Hungría y Alemania. El otro bando fue el de la Triple Entente o aliados, compuesto por el Reino Unido, Francia y Rusia, quienes veían a Alemania como un rival al cual debían frenar en sus aspiraciones expansionistas. Italia, Japón y Estados Unidos se integraron al Entente en años posteriores. Esta guerra trajo muchas maneras diferentes de atacar a sus enemigos, y una de las más características fueron las trincheras, que consistía en hacer excavaciones donde los soldados podían esconderse del fuego enemigo, haciendo que los ejércitos muy apenas avanzaran. En las trincheras, los soldados esperaban a que hubiera algún ataque. Mientras tanto, la mala alimentación, las enfermedades y las condiciones de insalubridad iban acabando poco a poco con las tropas. En las trincheras murieron cientos de miles de combatientes durante más de 3 años. Los franceses fueron los primeros en utilizar gases lacrimógenos como armas, pero los alemanes lanzaron el primer ataque con gases tóxicos contra soldados franceses y canadienses en el frente occidental. También se usó el gas mostaza, que quemaba los pulmones y la piel, con lo cual aumentó el horror por esa manera de hacer la guerra. Los efectos de las armas químicas en los terrenos donde se libró la guerra de la trinchera aún se resienten, pues no se puede practicar la agricultura en ellos porque el gas mostaza dejó envenenada la tierra. Los alemanes avanzaron por la debacle rusa y el agotamiento de suministros en el frente occidental. Con esto se creaba la expectativa de que Alemania surgiera como la gran potencia europea. Por otro lado, el entonces presidente de Estados Unidos mantuvo a su país alejado del conflicto. A pesar de que en 1915 el barco Lusitania fundido se dijo entonces por submarinos alemanes. No obstante que la opinión pública de Estados Unidos exigía entrar a la guerra al lado del Entente, esto no ocurrió así. Sin embargo, en abril de 1917, Estados Unidos entró al conflicto mundial, al difundirse un telegrama del gobierno alemán, escrito por el ministro de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, dirigido al gobierno de México, en el que ofrecía aliarse con los imperios centrales, a cambio de grandes compensaciones territoriales. La entrada de Estados Unidos inclinó la balanza de la guerra de modo decisivo en favor de las naciones del Entente, ya que garantizaba los suministros necesarios para mantener la lucha, además del refuerzo que representó el envío de casi 2 millones de soldados a Europa. En el otoño de 1918 fue el momento clave, que selló el final de la guerra con la derrota de Alemania, cuya economía estaba agotada por el esfuerzo bélico, las huelgas y la inconformidad entre la población. El conflicto armado finalizó formalmente el 11 de noviembre de 1918. Posteriormente, se firmaron diversos tratados con cada país de las potencias centrales y el Tratado de Versalles con Alemania. Esta Primera Guerra Mundial se dice que dejaron más de 10 millones de muertos, entre soldados y civiles.